Bueno amigos, y en esta parte del programa me da mucho gusto conversar con un gran amigo. Él es el doctor Raymond Horta. Él es abogado, especialista en derecho procesal, en tecnología, es forense digital y siempre yo lo hablo cuando tengo un tema de estos que tiene que ver con tecnología y el aspecto legal y lo converso con él. Y en este caso voy a hablar de las fake news o las noticias falsas. Las noticias falsas se definen como información falsa en forma de artículo, imagen o video que se presenta como real, cuyo objetivo es manipular a la opinión. Los usuarios en las redes o en los social bots son los encargados de difundir las fake news comentando, compartiendo o retuiteando. ¿Cuáles serían los aspectos legales de participar en una fake news? ¿Cuáles son estas noticias falsas? ¿Cuáles son los tipos que existen de fake news? Todo eso lo vamos a conversar con Raymond. Raymond, hermano, es un placer saludarte y hablar contigo. Hola Edgar, un honor como siempre estar en tu compañía y comentando todos estos aspectos que tienen que ver o que tienen en común la ley y la tecnología. Fíjate, por aquí tengo una descripción de los tipos de fake news. Una habla de desinformación deliberada, titulares falsos, publicaciones virales o sátiras. Todo esto conforma un escenario de noticias para causar en muchos casos zozobra. ¿Y cuáles serían los aspectos legales de esto inicialmente? Fíjate, nosotros acabamos de publicar un artículo en araraonanews.com donde hacemos un resumen o una primera introducción a los aspectos legales del fake news o como lo denominamos el largo brazo de la ley y los fake news. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos derechos como ciudadanos y particularmente en el caso de Venezuela está previsto lo que es el derecho a la información veraz y oportuna. Este componente lo tenemos tanto en la ley resorte, que incluye a los medios digitales, como a la Constitución Nacional. Entonces, desde allí ya partimos en que hay lo que se llama la pirámide de Kelsen o el escalafón de las leyes, ya la más importante y la que le sigue, que es la ley especial, prevé que nosotros tenemos derecho a no estar desinformados, por lo que ya surge la primera ilegalidad respecto a las fake news. Cuando hay un contenido engañoso, falso o manipulado y lo que es muy típico que es contenido totalmente fabricado, y más ahora con todos estos temas de pandemia vimos cómo se inventaron cualquier cantidad de supuestos remedios, supuestos estudios, todo lo que tenía que ver con el tema COVID fue objeto de estos fake news. Y una de las razones que tenemos que tener en cuenta el por qué existen, aparte de algunas distorsiones de la naturaleza del ser humano que pueden estar ligadas con la maldad, es que esto es una industria millonaria. El tema del tráfico en Internet, el pago de publicidad o el recibir este tráfico, le genera beneficios a los que producen este tipo de noticias. Pero esto no se queda allí. Una noticia falsa puede tener o violar muchas otras disposiciones que tienen que ver con nosotros los ciudadanos y por eso de allí el que estemos haciendo un estudio inicial en esta materia. Ok, entonces vamos a entender el concepto. Cuando alguien pone una noticia falsa, debemos diferenciar entre la noticia falsa hecha a propósito o una noticia que ponga alguien en redes sociales que no la tiene confirmada, pero que la dijo y está rodando en las redes ya. ¿Cuál es la gran diferencia allí? Mira, la primera es la que es forjada totalmente, es distinta a aquella información que no ha sido confirmada o
lo que ahora se están desarrollando, que por cierto Ararauna lo tiene, que es la unidad de fact-checking. Una cosa es lo que empiece a rodar por internet gracias a la viralización o a lo que se hace viral, y otra cosa es lo que está hecho ex profeso para hacer daño o para atraer tráfico. En el último caso, en lo que está hecho y fabricado con una mala intención, pues puede tener consecuencias que van desde las consecuencias de carácter penal, que pueden incluir difamación, pueden incluir injuria, hasta la responsabilidad de carácter civil o mercantil, o es decir, aquella reparación de daños que puede pedir cualquier empresa o cualquier persona que ha sido afectada por este tipo de contenido. Ahora, ok, pongamos el caso de medios de comunicación y periodistas. ¿Cómo les aplica una fake news cuando se equivocan? Fíjate lo siguiente, hay otras consideraciones de carácter legal que son sumamente importantes, porque la Constitución nuestra y las leyes también prevén la libertad de expresión y la protección de las fuentes. Una cosa es que un medio de comunicación saque una opinión o un periodista emita o esté haciendo su trabajo, y eso pudiera acarrear consecuencias directamente, pero allí no se está violando ningún tipo de precepto. Si luego se descubre que esto fue un ardid o que toda la información que estaba colocando ya correrá con la responsabilidad desde el punto de vista ético y profesional, lo que el responsable de esta publicación. Y los medios de comunicación, como ya lo hemos visto en algunos casos en donde ha habido juicios en Venezuela y procedimientos donde se han abierto demandas por daños y perjuicios por publicaciones, incluso replicando otras publicaciones de carácter extranjero, y también se han iniciado procedimientos de carácter penal por afectar el derecho y reputación de las personas. Es decir, hay una línea muy delicada en lo que son la existencia de los derechos, del derecho a la información veraz y oportuna, y lo que es la libertad de expresión y la libertad de informar o el deber de informar que tienen los medios de comunicación. Pero aquí se aplica otro principio, que es que mis derechos llegan hasta los derechos de una persona llegan hasta donde comienzan los demás, los derechos de los demás. Entonces, aquí evidentemente habrá que analizar cada caso en específico y se balanceará qué es lo más importante, y en los casos donde se determine que hay una fake news, pues entonces establecer el tipo de responsabilidad que hay de carácter civil o penal en cada caso. Ok, ese es en el caso de que nosotros sabemos quién emite una noticia falsa o una posible noticia falsa. Pero hay cuentas y hay páginas web que son anónimas dentro de Internet, que son replicadas en muchos casos y no tienen una cara para identificarse. O sea, no sé, el Pedrito de los Palotes en Twitter, ¿ok? Y no es una persona, no tiene un nombre como puede ser Raymond Horta o Edgar Rincón. Mira, ¿Qué pasa en esos casos? muy interesante lo que estás planteando. De hecho, nosotros desde hace mucho tiempo estamos trabajando y asesorando a víctimas de ataques de redes sociales anónimas y de páginas web que están ahora proliferando y sobre todo relacionadas con noticias de nuestro país, que no tienen ningún responsable visible, donde no hay identificación de quién está detrás de esas páginas. Desde el punto de vista legal, lo primero que tenemos que decir es que nuestra Constitución Nacional prohíbe el anonimato. Y el solo hecho de existir un presunto medio de comunicación o arrancar un blog o arrancar una cuenta de redes sociales, tal vez incluso inventándola, una personalidad, una persona, un nombre, una imagen, están estos que están haciendo estas publicaciones están incursos en una violación de carácter constitucional por entrar dentro de ese ámbito de lo que es el anonimato. Si existe la libertad de expresión, es algo que hay que ejercerlo, pero
teniendo el nombre del medio de comunicación o teniendo el nombre de la persona de frente. No se permite ningún tipo de publicación que sea de este tipo. Entonces, una de las cosas que está sucediendo, sobre todo particularmente con muchos venezolanos, es que se les está difamando, se están colocando noticias falsas en estos portales o noticias distorsionadas o noticias cambiadas o mezcladas. Muchas veces hay una modalidad de mezclar listas de nombres que suenan a personas que están dentro de lo que son las operaciones mercantiles a nivel nacional y los mezclan diciendo que se trata de personas que están en curso en X cantidad de delitos. Esto trae consecuencias a nivel internacional, sobre todo en el sistema bancario, donde este tipo de portales puede prender alarmas y esto pueden entrar en unas listas de sospecha y por eso es tan importante que se haga o se tomen acciones de carácter legal en contra de este tipo de portales y particularmente contra este tipo de noticias que son de origen desconocido. Amigo, estamos conversando con el abogado especialista en Derecho Procesal y Tecnología y también es forense digital, es el doctor Raymond Horta, sobre el tema de las fake news o noticias falsas. ¿Cómo nos protegemos, Raymond? Mira, la protección parte evidentemente de lo que es la seguridad o la higiene digital, evidentemente lo que son nuestras redes sociales, evitar pues exponerse innecesariamente fotografía o exponer contenidos de lo que es nuestra actividad a terceros, aunque ya tenemos algunos casos donde personas que han tenido sus cuentas de redes sociales cerradas ha sido extraída por alguno o varios de los contactos fotografías que luego son expuestas de una manera maliciosa a través de estos portales o en otras redes sociales. Entonces, lo primero, evidentemente, es la prudencia y el resguardo de qué es lo que publicamos, sabiendo que cualquier persona que tenga acceso a nuestra cuenta o que sea cerrada puede ser el origen de la fuga de información. Lo segundo que tenemos que tener es un control y sobre todo para aquellas personas que son públicas o personas que tienen actividad o que hacen vía política o que hacen mucha vida social, pues evidentemente hay que estar pendientes de lo que es la reputación en línea. Para esto, nosotros tenemos servicios en los cuales nosotros hacemos supervisión de lo que son las redes sociales o las publicaciones en Internet y por supuesto que también a veces ustedes pudieran decir, bueno, esto a veces no es necesario. El primero que se entera es aquel que está siendo víctima de estas noticias porque enseguida o la misma red social te notifica o personas conocidas le hacen llegar la información. La previsión parte de nosotros, pero las personas que son públicas o que son políticamente expuestas, a veces es imposible lograr un blindaje previo. Lo que se puede hacer a posteriori sí es mucho más interesante, que son distintos tipos de acciones que se pueden tomar desde el punto de vista legal y también existen mecanismos de preservación de reputación en línea que mezclan la parte de la tecnología y la parte legal. Por darte un ejemplo, nosotros nos encargamos de hacer las denuncias de publicaciones no autorizadas en redes sociales o ante lo que son los proveedores de servicios como de servidores y hasta frente a los mismos motores de búsqueda que tienen mecanismos de reporte. También hay que tomar en cuenta que se pueden ejercer distintos tipos de acciones legales de protección. Raymond pertenece o están también escribiendo y a lo que él se refiere es araraunanews.com. Voy a repetirlo, araraunanews.com. Allí pueden encontrar una sección llamada Fact Checking y cuando ustedes entran en esa unidad de verificación, Fact Checking, allí les van a decir las noticias que son falsas, las noticias que no son confiables, ¿ok?
las noticias que están verificadas y que son ciertas. Y eso me parece sumamente interesante porque de verdad da una guía. Por ejemplo, declaran como falsa una noticia que Trump despachando desde Florida, ¿ok? Dice que es falsa. Y hay así otras tantas que están en el portal. Ahora, hay mucha gente que sigue a muchas cuentas. ¿Cómo debes seleccionar tú la fuente a la cual seguir? Mira, hay muchas cuentas que tienen más allá del millón de seguidores, pero nadie sabe quién está detrás de ellas. Allí ya tiene que haber una presunción de que hay algo que no está bien o de que hay alguna ilegalidad, o uno se hace la pregunta por qué esta cuenta es anónima. Eso evidentemente habla mucho de la credibilidad del sitio. Puede ser que tengan muchos datos o que estén dateados, como decimos en criollo, pero por supuesto los medios de comunicación o los comunicadores sociales serios pues deben ser nuestra preferencia. No debemos retransmitir por ninguna red social ni por lo que son los canales de chat. Tenga usted el que estaba de moda antes o el que se está poniendo de moda ahorita. No tenemos que hacernos eco de ninguna información sin haber hecho nuestra verificación si esos datos que se están publicando son correctos o si han sido objeto del proceso de verificación de certeza o este fact-checking. Bueno, fíjate que tú dices algo interesante y yo me quiero amparar en lo que tú estás diciendo para hablar de un tema que es la ingeniería social. ¿En qué se basa la ingeniería social? En conocer tus gustos, conocer tus inclinaciones para hacerte caer o hacer que seas parte de una cadena, ¿no? Y a esto me refiero con un ejemplo muy significativo. Cuando a usted le llega una cadena y dice cosas que tú estás pensando, tú las das por ciertas, ¿ok? Sin verificar. O sea, tú dices, esto es justamente lo que yo estoy pensando o yo pienso así, ¿ok? Y detrás de esa cadena lo que va es no sé, una intención que tú lo mencionabas al principio de generar tráfico, generar volumen o causar daños en la red, haciendo que algo sea masivo, ocupe mucho espacio y colapse la red, ¿no? Dentro de lo que es la ingeniería social, existen muchas, digamos, técnicas y también aquí juegan mucho un factor o algo que es conocido como la teoría del rumor. Se va recibiendo una información, luego se va pasando y ese mismo cambio o esa misma retransmisión se va desnaturalizando aún más algo que a lo mejor ni siquiera es cierto. Y eso lo hemos visto a través de la historia de la humanidad. Pero estamos en presencia de un mal que debe ser controlado, que nosotros somos los primeros responsables de la no retransmisión de información que no haya sido verificada, porque adicionalmente se pierde tiempo y podemos estar haciendo daños a terceros o podemos generar una situación de zozobra. Mira, este tema es tan amplio que si existe la materia bancaria y la financiera en Venezuela, tiene previsto que en caso de que se difundan informaciones que afecten a la banca, eso es un delito especial que está previsto como no como tal como un delito informático, sino el medio de comisión de tipo electrónico. Y las fake news abarcan el hacer daño a empresas, el causar o el alterar la reputación de un negocio para tal vez causarle un daño específico. Entonces, aquí tenemos que tener muchísimo cuidado porque aquí existe corresponsabilidad al momento que nosotros estemos colaborando en hacer una noticia no confirmada como viral. O sea, tú dices que el retweet de un tweet que pongan, eh, el,
empatarnos en esa cadena de información nos hace cómplice de la fake news? Mira, nosotros pudiéramos hablar de corresponsabilidad o responsabilidad por lo menos civil al retransmitir una información que pueda generar un daño. Hay que ver cada caso específico, pero si a ti te dicen algo que le causa daño a un tercero y tú lo repites como un loro, pues entonces tú entras en ese club de los que está expandiendo el daño. Entonces yo creo que no hay una protección en esas cuentas que por lo menos dicen los RT no significan que estoy endosando la información. Bueno, entonces, ¿para qué la retransmite? Tú eres como una Correcto. repetidora y una cuenta de una red social como la tuya o la mía, hay que verla a la cantidad de gente que le llega. Entonces, sí hay Claro, responsabilidad en una retransmisión de noticias de este tipo. definitivamente. Oye, Raymond, nosotros podemos dar un pequeño decálogo de normas para protegernos de los fake news en estos pocos minutos que nos quedan. Mira, lo primero es ser escéptico, ser desconfiado de cualquier información que nos llegue. Si nos llega un enlace, tenemos que verificar que sea un portal conocido, un portal con reputación o que se trate exactamente de la cuenta que nosotros creemos que es la que está generando la noticia, porque también existen lo que son las cuentas falsificadas que le ponen nombres similares. Ya tenemos muchas experiencias en Venezuela en ese caso. En el supuesto negado de que nosotros pensemos que sí, la información es cierta, pero no tengamos la certeza, es mejor no retransmitirla hasta que no estemos 100% seguros, que no la veamos en medios de comunicación masivos y grandes, porque aquí vamos a aplicar el principio de que soy dueño de lo que callo y esclavo de lo que digo, y aquí le vamos a agregar soy dueño de lo que callo soy dueño de lo que callo y sería esclavo de lo que reenvío a través de las redes sociales. Hay que saber también que nos podemos proteger en caso de ser víctimas de este tipo de noticias, pues existen lo que es el habeas data, recursos constitucionales para bloquear páginas web, para protegerse o para demandar la responsabilidad de aquellas personas que estén causando estas fake news. Bueno, Raymond, yo quiero darte las gracias por este tiempo que me has regalado. De verdad que lo aprecio muchísimo. Siempre estás pendiente allí, siempre me das esa información atenta, ¿no? Yo los invito a visitar araraunanews.com. De verdad que es un portal interesantísimo. Y entonces vamos a estar en contacto nuevamente para más información, Raymond. Sí, bueno, nuestra página informáticaforense.com pueden recibir o pueden contactarnos a través de mi cuenta Raymond Horta Pro en Instagram o Raymond Horta en Twitter para cualquier tipo de consulta o asesoría. Qué bueno. Amigos, era Raymond Horta, abogado especialista en Derecho Procesal y Tecnología. También es forense digital. Lleva los portales Tecnoyuri, tuabogado.com y también Aralauna. Todos esos portales que tienen que ver con el derecho los lleva el gran amigo Raymond Horta. Raymond, un placer, hermano, y estamos en contacto. Un honor como siempre. Saludos.